Esta, que parece ser como la mayor objeción frente a los códigos de ética, descansa, si bien podríamos estar de acuerdo, por lo menos en forma parcial, descansa, creo yo, sobre premisas cuestionables. Primero, pues que la gente actúa solo movida por premios y castigos. Y en segundo lugar, que el desarrollo moral de una persona termine en los años de formación. Si bien es ahí, como lo vimos, lo vieron en el texto de Kant, sí hay una cierta etapa en la que necesitamos de ciertas figuras tutorales. Eso no significa que nuestros años de formación terminen en que les gusta la infancia o en la adolescencia. A ver, la primera premisa ha sido cuestionada por psicólogos morales, pues que sostienen que el comportamiento moral no está motivado únicamente por premios y castigos, sino también por ejemplo, virtudes morales que el individuo posee como parte de su carácter o por su creencia en principios morales de un orden superior. Si bien parte de nuestra conducta, particularmente en las etapas tempranas de formación, sí responden a un modelo de motivación moral en términos de premios y castigos, conforme se va desarrollando el individuo, pues este también puede alcanzar formas de razonamiento moral que apelen, por ejemplo, a la preocupación social, a la identificación con el otro, a principios éticos universales. Y esto mostraría que el tipo de escepticismo que he mencionado no tiene mucho sustento. Y sobre la segunda premisa, la premisa que dice que el el desarrollo moral de una persona termina en sus años de formación, bueno, pues también muchos psicólogos del desarrollo piensan que la conformación y constitución moral de una persona continúa durante toda la vida. O sea, no dejamos de desarrollar nuestras capacidades cognitivas, ni morales, ni culturales a cierta edad, sino lo hacemos continuamente hasta el día de nuestra muerte. La cuestión relevante aquí es si un código de ética puede ayudarnos a seguir desarrollando esas capacidades morales y a convertirnos en agentes, en mejores agentes, en agentes moralmente virtuosos. Creo, según trataré de argumentar más adelante, que puede ayudar dándonos ciertas pautas para hacerlo. Pero en todo caso, el efecto del código de ética siempre va a ser limitado. Es decir, no esperemos que un código de ética va a influir radicalmente para determinar las decisiones éticas de la gente. En realidad, es algo que tiene que ser parte, como ya mencioné, de una estrategia más integral. Una última razón del escepticismo frente a los códigos de ética es que estudios que se han realizado para ver la influencia de los códigos de ética sobre los miembros de una institución, pues muestran que en general ellos desconocen el contenido de dichos códigos. Es decir, aunque la gente sabe, la gente que trabaja en una institución pública o una empresa, aunque saben de la existencia de un código, pocos lo leen, con lo cual, pues la influencia del código, si de por sí ya mencioné que es limitada, pues prácticamente se nulificaría. Ahora, ok, eso es en cuanto a las razones externas para tener un escepticismo frente a los códigos de ética. Pasemos ahora a las razones internas, a las razones que tienen que ver con lo que dice el código. Bueno, el primer conjunto de dudas con respecto a los códigos de ética pues tiene que ver, vamos a ver, con el contenido mismo. Y el contenido de muchos códigos suele estar más enfocado a cuestiones relativas al interés de la empresa que al de la sociedad en general.
Por ejemplo, los principales temas en muchos códigos son el soborno, la extorsión, el conflicto de intereses, el uso de información privilegiada, respetar la propiedad industrial, etcétera, etcétera. Es decir, tratan sobre cuestiones relacionadas con la protección de las compañías y realmente tocan muy poco, por no decir casi nada, aspectos más generales de responsabilidad corporativa que tuvieran que ver con las relaciones de esa institución con la sociedad o su impacto en el medio ambiente. Si el contenido de un código está más enfocado hacia la propia protección de la empresa, pues entonces parece que tendrá muchas lagunas acerca de muchos otros aspectos de la conducta de sus miembros. Y esto, francamente, pues no ayudará a la toma de decisiones con base en el código. Precisamente, como parte del escepticismo acerca de los códigos, la gente suele preguntarse, pues, qué tan efectivos son realmente para guiar decisiones o individuales o colectivas. Algunas de las personas que están encargadas de vigilar el cumplimiento de los códigos de ética, como por ejemplo los comités de ética, suelen quejarse de que los códigos adolecen de dos problemas. Uno, tienen agujeros o lagunas normativas. O dos, tienden a la sobreregulación. A ver, en el tema de los agujeros o lagunas normativas, los códigos hablan de algunos valores, pero dejan de lado muchos otros. Incluyen reglas sobre ciertas situaciones, pero no sobre otras. En general no manejan reglas muy claras para casos particulares, ni tampoco medidas específicas. Entonces, pues, ¿cómo prever o no sancionar, pero sí denunciar una conducta que nos parece incorrecta si el código de ética pues no dice nada al respecto? Si los casos se multiplican, pues entonces parece que el código sale sobrando, porque la gente va a terminar actuando eh, pues discrecionalmente, lo va a hacer según su propio criterio y según los principios o los prejuicios morales que actúen, que estén impregnados en esa persona. Y ante estas carencias, pues muchos piden que el código sea mucho más específico en sus valores y reglas. Precisamente en las reuniones que estoy teniendo, que me ha invitado Esteban, como esta propuesta de un nuevo código de ética desde la Asociación Latinoamericana de Archivos. Se está tratando eso precisamente. La última sesión fue francamente muy interesante para empezar a ver qué tan específico o qué tan general tiene que ser el código. No debe ser tampoco tan amplio, pero tampoco tan vago. Y la forma de ir encontrando ese equilibrio, pues parece ser irlo encontrando en la marcha. Ver qué cosas, qué conceptos sí se pueden manejar y qué otros no. Qué otros ya son materia de la aplicación y del juicio particular de cada país o de cada institución, de cada organismo. El otro problema, la sobreregulación, cuando el código quiere abarcar demasiado. Esto se da sobre todo en contextos gubernamentales, porque la gente pide que los códigos sean mucho más específicos, que incluyan reglas casi para cada situación posible. Ahora, así como las posibles situaciones de conductas inapropiadas, pues son pues literalmente infinitas, pues entonces parecería seguirse en principio que las reglas pueden multiplicarse hasta hacer el código lo suficientemente voluminoso como para volverse difícil de usar, ¿no? Ser un manual inmenso, inmanejable, como lo mencioné en la clase anterior, pues que prácticamente demande la presencia de un experto que nos ayude a aplicar el código, como sucede en el caso de los derechos del derecho con los abogados, que son los expertos en el conocimiento
y aplicación de los códigos jurídicos. Bueno, necesitamos un experto eticista que nos ayude a interpretar y aplicar el código de ética. Pero esto se aleja del uso cotidiano porque lo que se espera es que el código de ética, a diferencia de un código jurídico, lo pueda aplicar la gente en su vida cotidiana, que no necesite recurrir a un experto y entonces pues pierde parte de su atractivo. Frente a estos dos problemas, que es o que el código sea tan general que presente lagunas o que sea tan específico que tienda hacia la sobreregulación, pues la solución parece estar en buscar un término medio en un código que contemple los casos más comunes de falta de ética dentro de una institución, pero también sin pretender abarcar todos. La cuestión es si eso es posible. Si los códigos que actualmente se están generando o los que ya están en uso logran encontrar ese justo medio y si ese punto no coincide pues con el mero sentido común, porque si al final la solución a un problema coincide con el sentido común, ¿para qué necesitamos el código de ética si podemos actuar según el sentido común? Bueno, un segundo grupo de razones que abonan al escepticismo y que tienen que ver con las características mismas de los códigos es que no nos ayudan a resolver dilemas morales, entendiendo por dilema moral el caso en que dos valores morales entran en conflicto, como cuando estamos bajo dos obligaciones morales que no podemos cumplir, no podemos cumplir al mismo tiempo, sino que al cumplir una tendríamos que cumplir con la otra. A ver, podemos pensar en una infinidad de casos en los que los valores morales pueden entrar en conflicto unos con otros. ¿Qué debo hacer, por ejemplo, si estoy en una situación en la que entran en conflicto la protección del medio ambiente con la promoción de fuentes de empleo para gente que necesita trabajar? ¿Qué pasa si entran en conflicto el valor de la imparcialidad con el de la obediencia a un superior? ¿Qué sucede si entran en conflicto mi lealtad con la institución, por un lado, y mi lealtad con la sociedad, por ejemplo, en casos en los que habría que denunciar irregularidades que suceden dentro de la institución y que afectan a la sociedad? ¿Y qué pasa si no puedo satisfacer ambos valores al mismo tiempo, como suele ser el caso con los dilemas morales? ¿Qué me puede decir el código de ética acerca de esos dilemas? Bueno, este tipo de conflictos de valores pues no son privativos de los códigos de ética. Los valores entran en conflicto en distintos ámbitos y no siempre es fácil encontrar una respuesta. En el contexto judicial es común que los derechos de unos entren en conflicto con las libertades de otros y que sea un juez en un tribunal quien deba decidir discrecionalmente sobre cuestiones que no se especifican en las leyes. A esto se le llama jurisprudencia. Bueno, en otras ocasiones, valores como el derecho y la justicia entran en conflicto. Y entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Aplicar la ley o hacer justicia? Bueno, estas son cuestiones que tampoco suelen estar especificadas en los códigos legales. Bueno, para remediar el problema de los dilemas morales, alguien podría proponer establecer una jerarquía de valores que nos dijera, en orden de prioridad, cuáles son los valores más importantes para la institución y cuáles son secundarios. Podría ser una buena solución. Sin embargo, esto también puede resultar problemático. Pensemos, por ejemplo, en un código modelado a partir de una teoría utilitarista, según la cual la promoción de los intereses de la mayoría de las personas involucradas es lo que tiene prioridad para una institución. Pero ¿qué pasa si para promover los intereses de la mayoría tengo que sacrificar los de una minoría?
¿Eso es éticamente correcto? Además, la promoción de ese valor prioritario parecería incluso justificar la realización de algunos actos que, pues desde el punto de vista de la moral cotidiana, podrían resultar incorrectos. Alguien podría, por ejemplo, mentir o incluso llegar a traicionar sus propios principios si con ello promueve el interés de la mayoría. A muchos les parecerá que eso no es correcto, que no resulta conveniente que los códigos de ética jerarquicen valores, sobre todo porque de cualquier manera los valores van a seguir entrando en conflicto unos con otros y las respuestas que nos dé un código jerarquizado no siempre van a satisfacer nuestras intuiciones morales cotidianas e incluso en ocasiones chocarán con ellas. Los valores morales, pero también otro tipo de valores, tienen mayor o menor peso según el contexto en el que estén involucrados. Y es una cuestión que los agentes tienen que juzgar y determinar cuándo un valor debe tener más peso y cuándo no. No es algo que un código debe establecer de antemano para todos los casos posibles. Pero entonces parece que serán los agentes morales en sus contextos particulares quienes terminarán decidiendo y no siempre haciendo referencia al código, sino apelando a sus propias conciencias. Este último punto sobre los conflictos de valores nos debe recordar que los valores morales avalados por el código casi inevitablemente entrarán en conflicto con otro tipo de valores no morales. Ahí hay otro problema. No solamente los valores morales chocan entre sí, sino que los valores morales chocan con otro tipo de valores como los valores económicos o los valores políticos. El código de ética tal vez nos diga que los valores morales deben siempre prevalecer sobre esos otros valores, los económicos, por ejemplo. Pero no siempre es claro que deban hacerlo. Si pensamos que la gente debe actuar siempre según razones morales, pues sobre todo cuando éstas se contrapongan a razones económicas o políticas o incluso las de mera conveniencia personal, pues entonces deberíamos ser capaces de justificar por qué. Pero no podemos esperar que el código nos ayude a resolver esa clase de conflictos y menos resolver las cuestiones sobre el peso que debe tener la moralidad frente a otro tipo de razones. No es esa su función. Todo esto es algo que tenemos que hacer de manera independiente, sin recurrir al código. ¿Mm? Bueno, ¿hay alguna duda o pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, es ingenuo esperar que un código de ética nos ayude a resolver conflictos de valores. Eso es algo que no hace un código. ¿Mm? Ya sean los valores morales establecidos dentro del código, ya sean valores externos a él. Pero ese es el tipo de conflictos a los que nos va a enfrentar la persona, a los que se va a enfrentar cualquier persona que recurra a un código. No obstante, al recurrir a él, es probable que una persona seguramente preocupada por la resolución de un determinado conflicto ético, en muchos casos termine resolviéndolo del mismo modo en que lo haría si no estuviera el código. Cuando no lo haga imponiendo un punto de vista personal, o sea, un punto de vista ya determinado, en el mejor de los casos, pues buscará balancear los distintos aspectos de la situación, dando más importancia a unos aspectos sobre otros, a unos valores sobre otros, que es lo que muchos hicieron en su tarea. Se empezaron a ver los pros y contras de esa situación hipotética en la que planteé como premisa para la resolución y discusión de esa tarea. Bueno, en los casos de los comités de ética, vamos a hablar un poco de los comités de ética. Pues lo que buscan los códigos de ética es que se logre, digamos, un proceso de deliberación colectiva, de confrontación de las distintas razones
que tienen los miembros del comité y de la búsqueda de un acuerdo por consenso cuando algún caso, o se presenta algún caso que lo amerite y que no esté del todo contemplado en el código de ética, o cuando el código sea muy vago, cuando realmente aborde algo, pero no sea, o incluso sea polisémico, o sea, que eso también suele ocurrir, que en algún punto diga una cosa y que en otro punto pues diga otra. Pero, de nuevo, habría que preguntarse si las personas que han consultado el código de ética no hubieran llegado al mismo resultado si no lo hubieran consultado, por lo cual estaríamos poniendo en jaque cuál es su verdadera influencia en la deliberación de las personas. Podría responderse que el código de ética cumple una función técnica, que realmente su función no es ética, sino técnica, que bastará que la deliberación se refiera al código para aceptar un punto y que no será necesario justificar cada vez desde cero un punto determinado. Si el código dice, por ejemplo, que hay que evitar los conflictos de interés y que una forma es hacerlos públicos previamente, pues entonces no es necesario argumentar a favor de esto en la deliberación cada vez que haya que aplicarlo, sino que basta remitirse al código. Esto puede hacer que la deliberación sea más eficiente, pero vuelvo a lo mismo, entonces el papel del código no es ético, es técnico. Parte de la intención entonces de formular códigos de ética ha consistido en la pretensión de que estos puedan ayudarnos en nuestras vidas prácticas dentro de instituciones a tomar mejores decisiones, y lo hace pues dándonos recomendaciones, a veces de valores generales que podemos aplicar a casos particulares. Y así, pues los códigos de ética tienen un componente prescriptivo o normativo con el que pretenden ayudarnos a guiar nuestras vidas dentro del marco de la institución que sostiene dicho código. Y los problemas, como hemos visto, radican en que los códigos pues suelen tener lagunas o suelen ser demasiado generales y no dan directrices específicas para casos particulares, y al final pues el agente moral tiene que decidir qué hacer con base en su propio criterio. Y en el mejor de los casos, usando el código pues de un modo muy secundario. Y en el peor de los casos, el agente obviará el código y decidirá por sí mismo lo que probablemente hubiera decidido sin el código.